Muy buenos días a todos. Qué alegría poder estar con ustedes compartiendo en este tiempo. Gracias, José, por lo que acabas de compartir. Creo que siempre es bien importante como recordar a quién servimos y a dónde pertenecemos. Hoy he estado pensando toda la semana en lo que ha sido estudiar el Salmo 119 y también he estado como repasando, revisando los profetas y estoy parado de manera especial en Isaías y el ver la grandeza de Dios en los profetas como que le da un significado muy diferente a lo que luego vamos a seguir estudiando en el Salmo 119. Entonces, em, hoy lo que quiero es como que podamos conectar la oración con la enseñanza de Jesús. Y porque sabemos que el Salmo 119 es una oración de quien ama a Dios, la oración de quien ama a Dios, la oración de quien quiere vivir la palabra de Dios. Es la oración del que quiere estar lleno por completo de la palabra de Dios. Entonces, pues les voy a pedir que me acompañen a Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice así: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y dice el versículo 14: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y bueno, todos somos conscientes de que estamos entrando como otra vez como en una nueva etapa con el tema del COVID-19. Y creo que para muchos genera algo de inseguridad, de incertidumbre, da miedo. Ahora supuestamente hay una nueva cepa, entonces esa nueva cepa puede ser letal, no funciona la vacuna. O sea, hay cosas que genuinamente traen miedo, que dan miedo. Pero cuando miro la escritura y pienso, sí debemos estar orando para que Dios nos proteja de todo esto del COVID. ¿Sí? Creo que eso trae paz a nuestro corazón. Pero la verdad es que hay personas que van a fallecer. O sea, ahí nos está acompañando nuestro hermano Hernán Flores, que hace unas semanas uno de sus hermanos falleció. Su hermana falleció em, y eso fue difícil, ¿sí? Entonces, el, oramos para que ojalá Dios frene el sufrimiento y no toque nuestras casas, no toque nuestras familias. Pero cuando vemos las escrituras y miramos en Isaías, parte del plan de Dios, desde Deuteronomio 28, que lo hablamos el año pasado, es que Él va a permitir que haya enfermedades y haya pandemias y haya guerras y haya situaciones muy difíciles, porque es como su manera de buscar que el pueblo se quebrante y busque a Dios. Sí, o sea, mucha gente se está volviendo a Dios porque le está teniendo miedo a morir, ¿sí? Pero es lo que estaba compartiendo José. O sea, Dios quiere que lo busquemos para conocerlo, para entenderlo, para saber cómo piensa, cómo ve todo esto. Y créanme que si miramos solamente Deuteronomio, miramos los profetas, nuestra forma de ver el tema de la pandemia va a cambiar radicalmente, porque de alguna manera Dios lo está permitiendo. O sea, es la voluntad de Dios que la humanidad viva esto que está viviendo. Es su voluntad, o si no, Él
no lo permitiría. Sencillamente pararía todo esto. Pero eso lo ve uno cuando lee acerca de su grandeza y de su soberanía. Cuando vemos que Dios está sobre todo. Pensamos también, ahora hay cambio de gobierno en Estados Unidos y si las cosas son como muchos piensan, porque está cambiando de ideología, muchas cosas pueden cambiar en el mundo entero y eso puede traer un poco de inseguridad en muchos lugares. Pero aún sobre eso, esta nación impresionantemente grande y poderosa, aún Dios está sobre todo lo que está pasando allá. Si nada está sucediendo sin que sea la voluntad de Dios, ¿sí? A veces la voluntad de Dios es permitir que la gente se desenfrene, es parte de su voluntad. Permitir que la gente sufra, es parte de su voluntad. Entonces, cuando yo pienso en esta escritura, en Juan 5, él dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si bien es cierto que no conocemos la voluntad de Dios en muchas cosas, como todo lo que pueda pasar con el tema del COVID o los gobiernos, este tipo de cosas, sí tenemos claro que podemos conocer su voluntad para nuestras vidas por medio de su palabra. Entonces él sigue diciendo, y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces, cuando llevamos esta idea al Salmo 119, y les recomiendo que los puedan repasar todo lo que hablamos antes, recordamos el contexto en el que se escribe el Salmo 119. Nosotros estamos estudiándolo desde la teoría de quien lo escribió fue el sacerdote Esdras, después de que los israelitas llegan del exilio. Entonces tratemos de imaginar cómo es la situación de los israelitas regresando. O sea, estaban 70 años sufriendo de lo que, eso es de lo que hablaba Jeremías, de lo que habla Isaías, de lo que habla Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas al final, los últimos capítulos, el que quiera mirar esto. Entonces, ellos han pasado 70 años de sufrimiento y saben que el sufrimiento fue a causa de su pecado, de haber desobedecido a Dios. Entonces llega Esdras y Nehemías y van a restaurar otra vez la fe del pueblo. Y el Salmo se escribe en ese contexto. O sea, si entienden que ellos habían sufrido terriblemente, tal vez por un par de generaciones, a causa de su desobediencia, pues para no regresar a ese sufrimiento, es necesario amar la palabra de Dios, como él está diciendo. Pero él está predicándole a la nación de Israel, o sea, no le está hablando a individuos solamente, sino a toda la nación, aspirando a que agarren el corazón y amen la palabra de Dios como él la ama. Que recordamos ahí Esdras 7:10, que dice que Esdras se dedicaba a estudiar la palabra de Dios, a ponerla en práctica y a enseñarla a los israelitas. Entonces queremos nosotros evitar que la nación sufra, que los vecinos, que donde estemos el sufrimiento se expanda, pues la salida está en llevar la palabra de Dios, llevar la enseñanza de Cristo. Pero entonces luego a mí me venía una pregunta relacionada con el título del sermón. ¿Cómo hago para vivir lleno de la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios la que guía mi vida? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para vivir lleno de la palabra de Dios? Entonces ahí es donde está la clave con el Salmo 119, la oración. El salmista oraba para que la palabra de Dios se hiciera realidad en su vida. Entonces yo voy a revisar algunas cosas que vimos el año pasado. Verbos sobre todo de la actitud que él tenía. Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, es necesario que nuestra mente vaya a los evangelios y conecte con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
En el Evangelio de Mateo hay 5 sermones. O sea, después de que terminemos el Sermón del Monte, el Salmo 119, vamos a seguir con los sermones de Jesús en el Evangelio de Mateo. Confío que al finalizar el año hayamos terminado el Salmo 119 y hayamos estudiado o pasado por encima, porque estudiar nos tomaría un poco más de tiempo, pero otra vez repasar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Porque hablamos en otro sermón, es necesario conectar esto con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él enseña, y obligar a nuestra mente y a nuestro corazón, con la ayuda de Dios, a buscar que ese mensaje que Él enseñó haga parte de nosotros, haga parte de cada uno. De eso es de lo que se trata el Salmo 119. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Pues creo que un ejemplo perfecto es Albeiro. O sea, cuando uno está recién bautizado, no quiere regresar a la vida que antes tenía, porque sabe que ha sido desastrosa, que ha sido terrible y que es terrible vivir en el pecado. O sea, es una tragedia vivir en el pecado. ¿Cómo hacemos para no regresar ahí, para seguir avanzando, para crecer, para madurar y ayudar a muchos a vivir en el Evangelio? Pues llenarnos de la palabra de Dios. Entonces, vemos acá el Salmo 119, acompáñenme ahí en el versículo 1. El salmista está diciendo, bienaventurados los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y cuando estudiamos el Salmo desde el hebreo, recordamos que está la primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph. Y esa letra es un concepto. Y ese concepto de Aleph, ¿qué es? Es Dios. Es Dios como Señor, es Dios como autoridad, es Dios como Padre. Y ahí está implícito. Luego en el versículo 4 él dice, tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. O sea, no es para que se queden escuchados, no es para que los conozcan, no es para convertirlos en frases bonitas, en eslogan, en memes. No es eso. Él está diciendo, para que se cumplan fielmente, para que se hagan realidad en la vida de cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de sus hijos. Entonces, él dice esto y luego el versículo 5 habla de su propio corazón. Y dice, cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. Está orando. Está orando, está hablando con Dios. Él está viendo el impacto de vivir una vida en la palabra de Dios. Él lo ve en su propia vida. Pueden ir a Esdras y poder ver esto. Pero entonces, luego, vamos viendo su oración y también vamos viendo lo que Dios produce en su corazón. Entonces, en el versículo 7, él llega y dice, te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Sí, es un hombre que está determinado a aprender la palabra de Dios, a conocerlo profundamente, a saber por qué actúa como actúa, por qué piensa como piensa. Y yo estoy seguro, si nosotros oramos, dice el apóstol Pablo en Efesios 1 del 14 al 20, o sea, si oramos para que Dios nos dé sabiduría para conocerlo mejor y entendemos lo que dice en Juan 5:14, pues la voluntad de Dios, si es que lo conozcamos y suplicamos, clamamos para conocerlo, pues ¿qué va a suceder? Él se deja conocer, Él se deja ver, Él se deja ver. Él anhela que lo veamos, que lo conozcamos. Él quiere.
tener una relación cada vez más íntima con cada uno de nosotros. Entonces, sigo viendo en el Salmo, y luego en el versículo 10, dice, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Es una acción de lo que está hablando él. O sea, lo busca y está diciendo, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Él conoce los mandamientos de Dios. Conoce la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo para este tiempo? O sea, sí es posible llegar a conocer la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sí es posible. Sí podemos llegar a conocerla, podemos llegar a entenderla, sí podemos llegar a vivir en ella, sí es posible, porque esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que lo conozcamos. Y quien busque vivir así, Dios va a cumplir. Entonces, él sigue diciendo en el versículo 18, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Sí, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Le está pidiendo a Dios que le ayude para poder apreciar la grandeza de su palabra, el poder de su enseñanza, o sea, porque son las enseñanzas de Jesús, no son enseñanzas humanas, son enseñanzas divinas. Es como si dijéramos, son enseñanzas extraterrestres, no son de este mundo, son enseñanzas extraterrestres. ¿Sí? Pero nosotros en este tiempo, a diferencia de los hebreos en ese tiempo o de los cristianos en el primer siglo, todo el mundo tiene una Biblia en su casa. La mayoría, por lo menos en nuestro país o en estos países de Sudamérica. Casi que no hay una persona que no tenga una Biblia. Pero no entendemos lo que tenemos. Son las mismas palabras de Dios. Es una palabra que tiene el poder para transformar vidas. Tiene el poder para reproducir a Cristo en quien la crea. Pero como nacimos en un tiempo donde estamos acostumbrados a que en las casas hay Biblias, entonces no se puede, no se aprecia, no se entiende la magnitud de lo que está sucediendo con ese hecho de que haya Biblias en la casa. En los tiempos de los reyes, si llegan a revisar los libros de Primera y Segunda de Reyes, hay reyes que desempolvaron la ley de Moisés y volvían a leerla al pueblo porque el pueblo se había perdido. Nosotros tenemos las Biblias y muchos ni siquiera las leen. Y no estoy hablando de nosotros, sino toda la gente que dice que cree en Dios, pero no lo conoce. Tiene una Biblia y no se da cuenta de lo grande, de la magnitud de lo que tiene en su casa. No lo ve. Entonces no lo aprecia. No lo estudia, no lo aprende. Entonces, él sigue diciendo en el versículo 25, estamos recordando cosas del año pasado. Postrado estoy en polvo, dame vida conforme a tu palabra. Y hablábamos de esto, de qué traduce Dalet, que es la quinta letra, cuarta letra del alfabeto. Es el concepto del dependiente de Dios. De la persona que entiende que no puede vivir el reino de los cielos en su propia fuerza, en su propia sabiduría. Y él utiliza el término estoy postrado. Es una imagen también de lo que Jesús va a decir en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, él dice, postrado, o sea, dame vida conforme a tu palabra. O sea, sin la palabra de Dios, no puedes vivir el reino de los cielos. Y recordamos las palabras de Moisés en Deuteronomio 8:3, del 1 al 3. O sea, él dice que los llevó al desierto y los hizo pasar hambre, los afligió, los
humilló, pero luego los alimentó con maná, para que ellos entendieran que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de los labios del Señor. Entonces, si entendemos eso, Él está orando, está clamando, está suplicando a Dios que Él entienda la palabra, que Él la entienda. Y este es un desafío para ti y para mí, de clamar a Dios, no solo para que nos evite el sufrimiento o para que nos dé bendiciones para pasarla bien en este mundo, sino para entender su palabra, que es la que nos va a mantener fieles para estar bien por toda la eternidad. Entonces, este salmo va tomando mucho sentido. Albeiro es un ánimo para que tú empieces a estudiarlo, porque es clave amar la palabra de Dios, amarla, apreciar la enseñanza de Cristo, aprender para practicar, aprender para obedecer, aprender para enseñar a otros, estar determinados a aprender, no solo del que predica los domingos o del que predica donde escuche, porque hoy día hay mucha enseñanza, sino del aprendizaje que es entre tú y Dios, el que Él te da, el que Él te revela, el que Él te enseña. Sí, ese es, no se olvida, el que te obliga a vivir, a practicar, como compartía André en el principio. Sí, Dios nos pone en situaciones donde lo único que podemos hacer para salir de ahí victoriosos es obedecer su palabra. La palabra de Dios que ya sabemos, la palabra de Dios que ya conocemos. Entonces nos vamos ahí al versículo 33. Otra vez el salmista dice: enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Esta oración, ¿creen que si nosotros empezamos a conectar con el corazón del salmista y a clamar a Dios, a suplicar, porque la palabra que Él nos deja por medio del Evangelio se haga realidad, ¿será que Dios no lo hace? ¿Será que Dios no cumple esa promesa que nos deja allá en Juan 5:14? Pues yo pensaría, es imposible dudar de eso, porque la voluntad de Dios es que conozcamos su palabra, pero es necesario desarrollar ese tipo de corazón que se vuelva un hábito, clamar. O sea, si hay algo en la palabra de Dios que no entiendo, clamar, suplicar a Dios hasta que lo entienda, no rendirnos hasta no entender. Porque de lo contrario, nuestras vidas no cambian, tu vida no cambia. Entonces, seguimos viendo verbos. Acá dice, este es el consuelo en el 50. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos sostiene cuando las cosas están mal? La palabra de Dios. ¿Cuál promesa es la que más nos va a sostener? La promesa de la vida eterna. Porque no sabemos, o sea, si uno de nosotros se enferma, yo ya entendí. Yo no sé si la voluntad de Dios es que me mejore o que vaya con Él. Salir de este cuerpo para ir a vivir con Él. Yo no sé cuál sería la voluntad de Dios. Pero lo que sí tengo claro es que Él quiere que yo esté en la eternidad con Él. Entonces, mientras esté pasando el mal momento, mi oración debe ser más: Dios, ayúdame a mantenerme fiel hasta el último aliento de vida. Hasta el último instante, ayúdame a mantenerme fiel.
a vivir conforme a tu palabra, a honrarte, a hacerte quedar bien, por cómo vivo este momento tan difícil. Pensar de esa manera no es fácil. No es fácil, es difícil. Porque en los momentos difíciles sale lo peor de uno también. El dolor puede volver un problema en el corazón. Entonces, si no aprendemos a lidiar con el dolor, podemos terminar alejados de Dios en lugar de estar más cerca. En el dolor se exponen muchas cosas de la realidad de quiénes somos. Y es necesario aprender a lidiar con eso para llevarlo a la palabra de Dios y salir victoriosos. Muchas personas dejan de creer en Dios. Personas se suicidan cuando hay dolor extremo porque no entienden. No entienden que Dios da consuelo en el dolor. No necesariamente significa que lo va a quitar. Pero cuando nos cambia por dentro, vemos el dolor de otra manera y podemos pensar que lo quitó. Pero lo que pasa es que está cambiando nuestra manera de verlo. En el Salmo 73, él vuelve y repite, dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Versículo 73. Entonces algunos dirán, pero ¿por qué estás repitiendo lo mismo vez tras vez? Pues yo pensaría que es porque la naturaleza del ser humano, la naturaleza de un cristiano, es la de no buscar la palabra de Dios. En nuestra humanidad, nosotros no queremos agradar a Dios. No queremos conocer la palabra de Dios en nuestra naturaleza pecadora, porque eso es desafiante. Sí, o sea, hay una resistencia a orar y a buscar obedecer la palabra de Dios. Es más fácil soltarse en la naturaleza pecaminosa que buscar la palabra de Dios. Es más fácil hacer otras cosas que orar, que suplicar a Dios para que esto se haga realidad. Es más fácil. Entonces, en el Salmo, ¿qué vamos a ver? Vez tras vez, pidiendo, suplicando, dame entendimiento, ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza, clamando por lo mismo. 176 versículos donde vamos a encontrar esta idea. Repitiendo vez tras vez tras vez. ¿Sí? Es como si también fuera una meditación sobre la palabra de Dios, repitiendo vez tras vez, hasta que el corazón entienda. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si se desarrolla ese tipo de carácter? Pues que la palabra de Dios va a hacer su trabajo. La palabra de Dios va a funcionar para nosotros. Y el Espíritu de Dios puede obrar con más libertad, porque hay más de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, la comodidad se va a volver un problema para nosotros, porque no queremos estar cómodos. O sea, si la palabra de Dios empieza a mover tu corazón, va a ser imposible que tú no ames a tu prójimo, que no no ames a tu vecino, a tu vecina, que no ames a tu esposa, a tu esposo. Va a ser imposible no vivir en la palabra de Dios. O sea, ya el Cristo que se va forjando dentro de ti, que se va formando, va a impedir que tu naturaleza pecadora te siga controlando. Pero va a tomar un poco de esfuerzo luchando para que ese corazón asimile la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo poder nosotros otra vez, la palabra de Dios te llena por completo? Es el título del sermón de hoy. ¿Cómo vivir lleno de la palabra de Dios? Pues primero hay que conocerla, hay que entenderla, ¿sí? Pero en el proceso de conocerla y entenderla, hay que clamar a Dios para que nos ayude a ser fieles a lo que ya sabemos, a vivir lo que ya sabemos. Y 3, enseñarlo a otros.
Jesús dijo ahí en Mateo 28:20, enseñen a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podemos vivir ahí? Orando, suplicando a Dios. No, necesitamos dejar de tener actitud de oidores, como dice la escritura en Santiago, y ser hacedores de la palabra de Dios, determinados a hacerlo. Así como somos tan obedientes para evitar que el COVID llegue a nuestras vidas y el tapabocas y toda la bioseguridad y todo eso que se hace, para evitar que llegue un virus que puede quitarnos esta vida, pues con más determinación debemos estudiar la palabra de Dios para que limpie nuestras almas de un virus que se llama pecado y que puede afectar nuestra salvación, porque eso es lo que va a hacer la palabra de Dios, nos va a limpiar. Entonces, bueno, yo hablaba con José en estos días y le decía, mira, creo que podemos hacer como un cambio en la manera como vamos a seguir estudiando las escrituras. Y eso a mí me implicaría un poco más de trabajo. Pero lo que estamos pensando es, a principio de semana, lunes o martes, vamos a enviar un presermón, ¿sí? Un presermón puede ser en video, puede ser en audio, para que cada uno esté meditando, para que estemos meditando en la semana, ¿sí? Y el domingo, cuando nos reunamos en el servicio, entonces vamos a hacer un sermón más pequeñito y luego nos vamos a repartir en grupos para poder hablar de la palabra de Dios, para poder compartir de lo que estamos aprendiendo, para escuchar de los demás hermanos qué están aprendiendo, qué están entendiendo. Si alguien no está entendiendo algo, que pueda decir, mira, por favor, explícame esto que no lo entendí. Y así ejercitarnos en meditar en la palabra de Dios para que estas oraciones se vayan haciendo realidad y vayamos entendiendo la necesidad que tenemos todos nosotros de meditar y de compartir con otros. Y así desarrollar un carácter que le quede fácil hablar con otros de la palabra de Dios, porque ya hay hermanos que ni siquiera saben cómo estudiar la Biblia con otros. O hablar de las escrituras, o sea, se habla de muchas cosas menos de la palabra de Dios. Entonces, vamos a incluir ese pequeño cambio. Entonces, a partir de la otra semana, nuestras reuniones serán un poco más interactivas. Sí, más interactivas. Por experiencia ya sabemos, si de pronto apenas estás entrando en la dinámica y no meditaste mucho, no vayas a dejar de asistir a la reunión porque te van a preguntar. No, hay que superar eso de ese tipo de vergüenzas y cosas que son humanas. O sea, es mejor entrar y decir, perdón, esta semana no, ni siquiera leí la Biblia y no oré. Es mejor decir eso que no estar. Porque si entras, los que sí lo hicieron te darán ánimo, no te van a estar señalando. Te darán ánimo. Si no estás orando, tienes problemas, pues, mire, ayúdenme, ¿con quién puedo orar esta semana? Porque ha sido difícil. O sea, eso nos va a ayudar un poco a conectarnos más unos con otros y a seguir avanzando en nuestra fe para que podamos llevar el evangelio a otros que tanto necesitan. También el año pasado habíamos iniciado un grupo de talleres para los matrimonios. Inicialmente habíamos como pensado en algunos hermanos que pudieran estar ahí. Hoy lo vamos a hacer abierto, ¿sí? Estamos haciendo los talleres, pero el formato es como de entrenamiento para que aprendamos a aconsejar o mejoremos, porque hay hermanos que tienen mucho que aportar ahí también. Entonces, para que aprendamos unos de otros, cómo ser efectivos ayudando a matrimonios, aconsejando a los hermanos, llevándolos a la palabra de Dios. Sí, enseñándoles que se conozcan a sí mismos para luego mirar cómo, con el carácter que cada uno tiene, cómo vivir en la palabra de Dios desde ahí. Entonces, los que quieran están invitados. Si están en Zipaquirá, hablan con José para poder coordinar. Va a ser
los viernes de 8 a 10 de la noche. Las reuniones, estamos definiendo si lo vamos a hacer cada 8 días o cada 15. O sea, es posible que lo hagamos cada 15 para tener tiempo yo de respirar un poco. Entonces, ¿cómo vivir lleno de la palabra de Dios? O sea, no podríamos nosotros tener esta esperanza si nuestro Señor Jesús no hubiera venido a estar entre nosotros. Si Él no hubiera entregado su vida para el perdón de nuestros pecados. Si Él no se hubiera sacrificado, si Dios no lo hubiera resucitado, esto sería imposible. Entonces, ahí la cruz toma un significado muy importante. O sea, es clave que no olvidemos que por medio de Jesús, por medio de su muerte, es que nosotros tenemos esperanza de vivir el reino de Dios como Dios lo enseña. Entonces, para tomar la cena, vamos a ir a Mateo 26, en el versículo 36, que la mayoría ya lo conoce. Voy a leerlo. Dice así: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, dice él. Me impacta su vulnerabilidad siendo el Hijo de Dios. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. ¿Saben qué es no caigan en tentación? Para que no desobedezcan la palabra de Dios. Para que el pecado no los controle. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Las dos cosas en la cruz: la palabra de Dios y la oración. La determinación de Jesús a obedecer, entendiendo que necesita la ayuda de Dios. Y por el Evangelio de Lucas sabemos que un ángel descendió y le dio fuerza. Lo tocó y lo revistió de poder que necesitaba para seguir obedeciendo. Es lo que necesitamos recordar todos los días nosotros. Amén. Vamos a orar para tomar la cena. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta casi tarde. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir buscando de ti, Señor. Y Padre Santo, te rogamos, te suplicamos que nos des pasión por tu palabra, Señor. Que como hijos tuyos nos saques de la comodidad en la que podemos estar, o yo no estoy en la comodidad, lo que pueden estar algunos. Padre Santo,
y reavives el fuego del Espíritu para que entendamos que tu palabra es vida, que tu palabra nos mantiene en el camino de la salvación, que entendamos que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos liberan de la esclavitud del pecado, Él lo dijo. ¿A quienes liberan? No a quienes saben, a quienes obedecen, a quienes practican. Padre Santo, nuestro país, la humanidad, necesita que tus hijos abran la boca para llevar el mensaje de salvación. Nuestros vecinos, nuestras familias necesitan que les prediquemos tu evangelio, que puede darles esperanza de vida eterna. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesús, por su sacrificio en la cruz, porque antes de ir a la cruz, Él necesitó postrarse delante tuyo, Señor. Necesitó poner su frente en el piso y reconocer que solo tú le darías el poder que necesitaba para mantenerse en obediencia a tu voluntad. Por favor, Señor, danos ese mismo corazón, el de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a doblar nuestras rodillas, a poner las frentes en el piso y suplicar para que tu palabra se haga realidad en nosotros y la enseñemos a otros para que sus vidas cambien, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias porque si Él no hubiera muerto y resucitado, nosotros no tendríamos esperanza de absolutamente nada. Nuestras vidas serían un desastre completo, una tragedia. Gracias, Señor, por tener misericordia en nosotros y por amarnos, aunque a veces realmente no merecemos, no hacemos cosas que merezcan tu amor. Pero gracias por tu fidelidad y por no cansarte de amarnos. Te alabamos, Señor, te agradecemos, te pedimos que bendigas el pan y el vino o lo que hayamos a tomar que simbolice el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Señor. Y que al tomarlo, Padre, recordemos quiénes somos, que somos tus hijos y necesitamos ser limpiados de nuestras maldades. Gracias, Señor. Te agradecemos todo esto y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Tomamos unos minuticos para tomar la cena.